algo que nace nuevo, que nace sin presupuesto y nace sin personal, pues el primer esfuerzo es un esfuerzo, digamos, interno de ir creando la propia estructura. Presupuesto no tuvimos hasta febrero de este año y personal, pues estamos todavía en una situación, digamos, de ir completando la estructura que deberíamos tener a lo largo de la legislatura, ¿no? Todavía falta pues la mitad de la gente que tiene que estar allí, ¿no? Evidentemente no se puede trabajar en estas cuestiones sin tener en cuenta lo que viene desarrollándose durante muchos años, que fundamentalmente ha sido a través de la iniciativa asociativa y desde luego pues de cara al futuro hay que contar con ellos porque son los que están básicamente en el territorio y en muchos casos pues los propios hablantes, ¿no? Los que tienen que dándonos las pautas de lo que tenemos que ir haciendo de cara al futuro. En el caso del aragonés la situación es más compleja, porque así como en el caso del catalán sí que se pueden crear plazas en plantilla porque existe la especialidad de maestro de catalán, en el caso del aragonés esto depende de un decreto del Gobierno central y hay que conseguir que el Gobierno central modifique ese decreto para que se incluya la especialidad de maestro de aragonés. Hasta entonces no se podrán crear plazas en las plantillas. Y una de las cuestiones en las que incidió y en las que estaba muy preocupado el Comité de Ministros del Consejo de Europa era precisamente en que en la legislación aragonesa las lenguas habían desaparecido con sus nombres históricos, ¿no? Entonces, lo que hizo esta enmienda de la Ley de Patrimonio Cultural fue precisamente el recuperar esos nombres y además esto ha sido incluso avalado por el Tribunal Constitucional en una reciente sentencia. Estaba comprobado que los niños que en su casa aprendían la variedad que fuera del aragonés, cuando llegaban a la escuela, el sistema, que solo era castellano, les hacía cambiar su lengua y a su vez ellos, cuando volvían a casa, hacían también que sus padres se dirigieran a ellos en castellano, de manera que la escuela estaba siendo un elemento, digamos, de ruptura de la transmisión generacional de la lengua. Efectivamente hay una voluntad de que haya un marco jurídico que sea el adecuado para que tanto el aragonés como el catalán puedan desarrollarse normalmente, para que existan las posibilidades de que se dignifiquen, se promocionen y se difundan en los términos que establece el Estatuto de Autonomía. Al final, lo que no podemos hacer es estar yendo hacia adelante y hacia detrás, es decir, conviene ir dando pasos, pero pasos que luego no sean pasos que tengamos que dar hacia atrás. Es decir, durante estos últimos 4 años lo que se ha hecho ha sido dar pasos hacia atrás. Pues bueno, vamos a ver si conseguimos que los pasos que se den sean siempre hacia adelante.